Muy buenas muchachos, bienvenidos a la clase de Química Orgánica 2. Iniciaremos este curso hablando sobre los alcoholes, es el primer tema de nuestra asignatura. Y para empezar la clase, pues vamos a empezar en esta presentación, vamos a estar hablando un poquito sobre la estructura de los alcoholes, la nomenclatura y las propiedades que estos tienen. Entonces, para comenzar, quiero que comencemos hablando pues de la estructura que los alcoholes tienen. Los alcoholes tienen una estructura bastante similar al agua, que ustedes ya la conocen de sus clases anteriores. Ya saben ustedes que en el agua, por ejemplo, en la molécula del agua, el oxígeno tiene una hibridación sp3. El oxígeno es divalente, forma dos enlaces y tiene dos pares de electrones no enlazados. En el caso del agua, el ángulo de enlace entre un enlace oxígeno-hidrógeno y el otro es de 104.5 y la molécula como tal, la molécula toda, tiene o presenta una geometría tetraédrica. Los alcoholes tienen una estructura muy similar al agua. La diferencia principal radica en que básicamente podríamos ver o podríamos observar que un alcohol pues básicamente ha sido sustituido un hidrógeno del agua y ha sido reemplazado por un grupo alquil. Entonces, aparte de eso, la estructura del alcohol es básicamente la misma que del agua. Hay algunas pequeñas diferencias, claro, como por ejemplo el ángulo de enlace, que antes que en el agua es de 104.5 y en los alcoholes es de 108.9. ¿A qué se debe esta diferencia? Pues este grupo alquil que nosotros tenemos en lugar de un hidrógeno en los alcoholes es un grupo muchísimo más voluminoso que el hidrógeno. Por lo tanto, este grupo que es más voluminoso puede repeler o puede contrarrestar la repulsión que hacen o que provocan estos dobles enlaces no enlazados. Entonces es por eso que este ángulo de enlace es mayor en los alcoholes con respecto al agua. En este caso, los alcoholes presentan las mismas características que en el agua. El oxígeno tiene una hibridación sp3 y también la molécula toda presenta una geometría tetraédrica. Los alcoholes pueden ser clasificados de acuerdo a la estructura que presentan. En los alcoholes, nosotros vamos a ver un grupo hidroxilo que está unido directamente a un carbono. A este carbono de acá se le conoce como el átomo de carbono carbinol. Entonces, la estructura de los alcoholes va a depender de la sustitución o del grado de sustitución de este átomo de carbono carbinol. Entonces, cuando este átomo de carbono al que está unido directamente el grupo hidroxilo, o al que llamamos o al que conocemos como carbinol, repitiendo esa parte, entonces si ese átomo de carbono carbinol solamente tiene un grupo sustituyente, entonces estaremos hablando de un alcohol primario. Aquí ustedes pueden ver algunos ejemplos. El etanol es un ejemplo de un alcohol primario y el alcohol bencílico es otro ejemplo del alcohol primario. Si este átomo de carbono carbinol tiene dos grupos sustituyentes, entonces estamos hablando de un alcohol secundario. Aquí ustedes pueden observar algunos ejemplos. El propandosol, este tiene un grupo, dos grupos sustituyentes, este es el carbono carbinol, y el ciclohexanol, el carbono carbinol, un grupo sustituyente, dos grupos sustituyentes. En el caso que el carbono carbinol tenga tres grupos unidos a él, entonces estamos hablando de un alcohol terciario. Aquí hay algunos ejemplos. Este es el carbono carbinol, 1, 2 y 3 sustituyentes. Entonces estos son 1, 2 y 3 sustituyentes. Son alcoholes terciarios.
En el caso que el ion hidróxido, que el grupo hidroxilo se encuentre unido directamente a un benceno, entonces en ese caso estamos hablando de fenoles. Algunos ejemplos, estos fenoles, este benceno puede tener otros sustituyentes o no los puede tener, como por ejemplo en este caso de acá, que todo esto se considera, este es el fenol, y este tiene otros grupos sustituyentes unidos al grupo benceno. Entonces este es el 2,4-dinitrofenol, y en este caso tenemos un metilo aquí, un metilo como grupo sustituyente. Entonces este es el 3-metilfenol. Para nombrar los alcoholes, de acuerdo a las reglas UPAC, entonces las reglas UPAC para nombrar alcoholes van a ser prácticamente las mismas que ustedes ya aprendieron para otros compuestos en la química orgánica 1. Resumiendo esas reglas, las reglas resumidas se encuentran aquí. La primera cosa que nosotros vamos a hacer es seleccionar la cadena de carbono más larga, pero ojo, la cadena de carbonos más larga que contenga el grupo hidroxilo. Una vez que hayamos detectado entonces esa cadena más larga, vamos a nombrar la cadena principal reemplazando la terminación O del alcano correspondiente por el sufijo OL. Se borra esa O precisamente pues para evitar que hayan dos vocales seguidas. Por ejemplo, en este de acá, si mi nombre raíz es propanol, entonces si yo no elimino esa O, entonces me quedaría algo como es propanol. Entonces, para evitar esa doble vocal, entonces se elimina la terminación O del alcano correspondiente y solamente se adiciona el sufijo ol correspondiente al alcohol. En segundo lugar, vamos a numerar la cadena del alcano comenzando por el extremo más cercano al grupo hidroxilo. Y el tercer punto a seguir es numerar los sustituyentes, de igual forma como ustedes ya lo aprendieron, indicando siempre su posición, la posición que ocupan en la cadena. Ya saben ustedes también que los sustituyentes se nombran en orden alfabético. Entonces, para hacer ejemplos sobre eso, entonces vamos a tomar estas estructuras o estos alcoholes que nosotros tenemos acá y vamos a ver. En este primer alcohol, la primera cosa entonces que nosotros vamos a hacer es identificar la cadena más larga. Entonces, si yo observo esta estructura, yo puedo ver que aquí hay un aquí hay un carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Esa podría ser una cadena, ¿no? Aquí tengo otra, 1, 2, 3, 4, 5. Solo que esta cadena que tiene más carbonos no tiene unido directamente el grupo hidroxilo. Por lo tanto, esa cadena no puede ser mi cadena principal. La cadena principal en la primera regla dice que es aquella que contiene al grupo hidroxilo unida directamente a ella. Entonces, la única opción para mi cadena principal es esta de acá. Esta es mi cadena principal, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Tiene 5 carbonos. Por lo tanto, el alcano correspondiente con ese número de carbonos es el pentano. Ese sería mi alcano correspondiente. El sufijo que yo voy a utilizar para nombrar mi alcohol es ol. Por lo tanto, entonces, voy a eliminar la O final del alcano correspondiente y le voy a adicionar el sufijo ol y el nombre raíz, entonces me quedaría pentanol. Solo que este compuesto, si ustedes se fijan, tiene otro grupo sustituyente. Tiene este grupo sustituyente acá, que es el grupo isopropil. Y tiene este otro grupo sustituyente acá, que es el metil. Vamos a seguir las mismitas reglas que ustedes ya habían aprendido antes. Entonces, la segunda cosa que nosotros tenemos que hacer es numerar la cadena. Y vamos a comenzar numerando por el extremo donde se encuentra más cercano al grupo hidroxilo. Entonces, este sería el carbono 1, este sería el carbono 2, 3, 4 y 5. Y vamos a empezar entonces
a identificar la posición de los grupos sustituyentes. Y ya vamos a empezar entonces a formar el nombre de nuestro alcohol. Los sustituyentes, recuerden ustedes, que se nombran de acuerdo al orden alfabético. Entonces, en este caso va primero el isopropil, y que está en una posición 2. Entonces, yo voy a identificar en la posición 2, yo tengo el isopropil, luego tengo en la posición 3 el metil, y en la posición 1 tengo el OH, el 1-pentanol. Ya ustedes saben también que la UPAC tiene nuevas reglas, y en esas nuevas reglas dicen ellos que el número donde se indica la posición en la que se encuentran los grupos sustituyentes debe ir justo antes del sufijo. Entonces ahora con las nuevas reglas, el nombre de este alcohol sería el 2-isopropil, 3-metilpentan, 1-ol. Ese sería el nombre con las nuevas reglas UPAC. ¿Ok? Muy bien, ese sería el primer ejemplo. En el segundo ejemplo, aquí nosotros tenemos un ciclohexano al que está unido directamente el OH. Entonces, mi cadena principal o mi estructura principal es este ciclohexano. Entonces, mi estructura principal, ciclohexano. El sufijo va a ser siempre ol. Para evitar entonces la doble vocal, entonces yo elimino la O del ciclohexano y mi nombre raíz va a ser el ciclohexano. Ahora yo veo también que en este ciclohexano hay grupos sustituyentes. Hay un grupo sustituyente y dos grupos sustituyentes. En este caso, como el OH está unido directamente a un ciclohexano, yo comienzo a numerar a partir del carbono al que está unido el OH. Entonces este carbono sería el carbono 1. El carbono 1. ¿Y para dónde sigo? Pues voy a seguir por el lado del ciclo donde se encuentren más cercanos los grupos sustituyentes. En este caso, por cualquiera de los dos lados da igual porque están por los dos lados los grupos sustituyentes resultan estar en la misma posición. Entonces voy a seguir por este lado. 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, para nombrar este alcohol, vamos a comenzar identificando o indicando la posición donde están los grupos. En este caso, los dos son grupos metilos. Entonces, está el 4,4-dimetil y el grupo hidroxilo se encuentra en la posición 1, 1-ciclohexanol. Según las nuevas normas de la UPAC, entonces el nuevo nombre sería el 4,4-dimetilciclohexan, 1-ol, indicando la posición justo antes del sufijo. Ok, en este otro ejemplo que tenemos acá, tenemos un alcohol donde tenemos dos grupos hidroxilo. Estos alcoholes, donde hay dos grupos hidroxilo, se conocen como dioles o glicoles. Y se nombran exactamente de la misma forma que la que estábamos mencionando antes. La única diferencia es el sufijo que vamos a utilizar en esta ocasión. El sufijo en los casos anteriores era ol, pero en este caso, como yo tengo dos grupos hidroxilos, entonces el nuevo sufijo a utilizar es diol. De igual forma, voy a identificar la estructura principal, que en este caso es el ciclohexano, mi estructura principal, ciclohexano, y ahora fíjense bien, como yo tengo el nuevo sufijo que comienza con una consonante, entonces ya no va a haber aquí problema de que se repitan o que tengamos doble vocal. Entonces, en este caso, en el caso de los dioles o glicoles, no vamos a eliminar la última O del alcano correspondiente. Entonces, solamente vamos a adicionar el sufijo de una vez porque no tenemos el problema de la doble vocal. Por lo tanto, el nombre raíz de este alcohol será el ciclohexano completo y le vamos a sumar el sufijo diol. Ciclohexanodiol. Muy bien. Si ustedes se acuerdan cuando en la orgánica 1, ustedes aprendieron que en el caso de los cicloalcanos podemos tener isomería.
Podemos tener isomería cis, trans, ¿ya? Podemos tener ese tipo de isomería. En este caso, para este ejemplo específico, es bien claro que este compuesto tiene isomería. Los grupos iguales se encuentran de la misma cara del ciclo hexano, por lo tanto, este compuesto presenta una isomería cis. Cuando los grupos iguales se encuentran en caras distintas, entonces tendríamos una isomería trans. Como es evidente y clara la isomería que presenta este ciclo alcano, eso debe ser reflejado también en el nombre del compuesto. Por lo tanto, para el nombre correcto del compuesto debería indicar el tipo de isomería que tiene, que en este caso es cis, y en este caso vamos a indicar la posición de los grupos hidroxilo. Si ustedes se acuerdan, en el caso anterior que acaba de pasar, que también era un ciclo, comenzábamos numerando el ciclo alcano a partir del carbono donde está unido el OH. En este caso podemos comenzar de cualquiera de los dos. Y el otro entonces sería, estaría en la posición 4 en este caso, si comenzamos de acá, 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, el nombre sería el cis 1,4-hexanodiol. Y según las nuevas normas UPAC, entonces la posición de los grupos hidroxilos deberían ir justo antes del sufijo. Entonces el nuevo nombre sería el cis ciclohexano 1,4-diol. En este otro caso de acá, aquí tenemos un doble enlace, si ustedes se fijan. Vamos a seguir exactamente las mismas reglas. Vamos a identificar cuál es la cadena principal, la cadena más larga que contenga al grupo hidroxilo, y esa cadena sería esta de acá. Esta de acá tiene 1, 2, 3, 4, 5. Solo que la cadena principal tiene un doble enlace. Por lo tanto, la estructura, la cadena principal es un alqueno y lleva por nombre el 2-penteno. Porque el doble enlace está en la posición 2, si comienzo a numerarlo desde acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí podemos observar también que esta cadena tiene sustituyentes, un grupo metilo y un cloro. ¿Ya? Entonces todas esas cosas las debemos nosotros también reflejar en el nombre del compuesto. Algo importante que resaltar acá, si ustedes se acuerdan de la química orgánica 1, cuando aprendieron la nomenclatura de los alquenos, ustedes saben que los alquenos también tienen o presentan isomería. Las isomerías que pueden presentar los alquenos es cis-trans o EZ, ¿ya? El cis-trans, cuando es evidente que dos grupos iguales se encuentran del mismo lado del doble enlace, o en ese caso sería una isomería cis, y cuando se encuentran en lados opuestos, entonces sería una isomería trans. En los casos donde no es evidente o donde no hay grupos iguales en los dos lados del doble enlace, entonces se utiliza la nomenclatura EZ, donde se da prioridad a los grupos de cada lado del doble enlace, que eso es lo que precisamente va a ocurrir en este doble enlace de acá. Si ustedes se fijan, este cloro y este grupo de acá, CH2OH, no está del otro lado del doble enlace, por lo tanto yo no puedo aplicar una nomenclatura cis-trans, pero sí puedo aplicar una EZ. Ok, entonces, antes de decidir si es E o Z, entonces vamos a determinar o vamos a establecer ciertas cosas. El alqueno correspondiente ya habíamos dicho que era el 2-penteno, ¿ya? Como solo tengo un grupo hidroxilo, entonces mi sufijo ahora es ol. Y yo aquí sí debo eliminar la O final del alqueno correspondiente. Y ahora mi nombre raíz entonces sería el 2-penten-1-ol. O, en este caso, como este 2 indica la posición del doble enlace, entonces según las nuevas reglas UPAC, entonces el nombre raíz sería pent 2-en-1-ol. Ok.
Ya tengo identificados también los grupos sustituyentes, que en la posición 2 tengo un cloro y en la posición 3 tengo un metil. Pero todavía no he decidido si mi alqueno tiene una isomería E o Z. Entonces, para eso, les estoy haciendo un recordatorio pequeño, rapidito, de lo que ustedes aprendieron ya en la Orgánica 1 sobre los alquenos, pero les invito para que repasen estos temas por si no los tienen tan fresquecitos. Entonces, para decidir si es E o Z, lo que yo voy a hacer es partir este doble enlace a la mitad y asignar prioridades a los grupos que se encuentran de un lado del doble enlace y a los grupos que se encuentran también del otro lado del doble enlace. Por ejemplo, aquí en este lado, si yo comienzo por este lado de acá, yo tengo unidos al doble enlace un cloro y a este mismo carbono del doble enlace yo tengo otro carbono y este OH de acá. Los grupos inmediatamente unidos son entonces un cloro y un carbono. Y la prioridad principal entonces, o la mayor prioridad sería, les invito para que repasen eso, la prioridad es para el cloro sobre el carbono. Entonces este tendría la prioridad 1 y este grupo de acá tendría la prioridad 2. Ahora me voy a pasar para el otro lado de la molécula. Este carbono está unido a otro carbono de acá. Este carbono está unido a otro carbono. Entonces aquí están empatados en prioridad. Entonces voy a seguir con el elemento que sigue. En este caso, este carbono no tiene ninguna otra cosa unido a él, pero este carbono sí tiene otro carbono. Por lo tanto, este grupo tendrá la prioridad 1 y este otro grupo tendrá la prioridad 2. Ahora voy a ver dónde están, en qué lugar del doble enlace se encuentran los grupos de mayor prioridad. El de mayor prioridad aquí era el cloro y el de mayor prioridad de este lado es este grupo de acá. Y si ustedes se fijan, están del mismo lado de la molécula. Por lo tanto, este alqueno tiene una isomería Z. Entonces el nombre sería el Z, el 2-cloro, siempre siguiendo el orden alfabético, 3-metil, 2-pentén, 1-ol. O, si yo lo voy a nombrar con las nuevas reglas de la UPAC, sería el Z, 2-cloro, 3-metilpen, 2-en, 1-ol. En el caso de los fenoles, ya ustedes saben que todo este grupo se considera como fenol un grupo OH unido directamente a un benceno. Entonces, en este caso, la nomenclatura, para nombrar este alcohol, vamos a comenzar numerando los carbonos desde el carbono al que está unido directamente el OH. Entonces, este sería el 1, este sería el 2 y así sucesivamente. Por lo tanto, entonces, este sería el 2-bromofenol. El nombre raíz siempre va a ser fenol. Este sería entonces el 2-bromofenol. En este caso, de nuevo, tengo el nombre raíz fenol y tengo aquí dos sustituyentes. Voy a comenzar siempre del carbono 1, al que está unido el grupo hidroxilo, y voy a continuar por el lado donde estén más cercanos los grupos sustituyentes. Este sería el 2, el 3 y el 4. Entonces este compuesto sería el 2,4-dinitrofenol. En este último caso de acá, si ustedes se fijan, ahora yo tengo dos grupos hidroxilos unidos al benceno. En este caso yo ya no lo puedo nombrar como fenol. En ese caso, el nombre raíz será esta estructura, que sería la estructura principal, que sería el benceno. Y voy a numerar y voy a nombrar los OHs como con el sufijo que ya habíamos visto para el caso de los dioles o glicoles, que sería el sufijo diol. Y voy a comenzar por a numerar por cualquiera de los dos carbonos al que está unido estos hidróxidos. Entonces este sería el 1, 2 y 3. Este compuesto sería entonces benceno 1,3-diol.
Estas son algunas, esta es la tablita, esta la tienen en su libro ahí para que ustedes repasen y se acuerden de las prioridades que tienen todos los grupos funcionales cuando vamos a hacer, cuando vamos a nombrar los compuestos en química orgánica. Ok, en cuanto a la nomenclatura común, pues hay una variedad, hay varios alcoholes que actualmente se conocen bastante por su nombre común, que son nombres comunes que se han quedado desde el inicio de cuando se empezaron a utilizar estos alcoholes, que tienen un origen histórico y se han quedado y se conocen bastante bien por esos nombres comunes. Aquí yo les presento algunos de esos alcoholes que se conocen bastante por sus nombres comunes, más que en algunos casos se conocen más por sus nombres comunes que por sus nombres grupales. Tenemos el metanol, que el nombre común de él es el alcohol metílico. Este es el propanol, que el nombre común es el alcohol propílico. Este es el alcohol isopropílico o el propan 2-ol. Y así, todos estos son ejemplos de alcoholes que se conocen bastante, que es bastante común encontrarlos o que se refieran a estos alcoholes por sus nombres comunes en lugar de sus nombres grupales. Ok, en cuanto a las propiedades físicas, los alcoholes tienen ciertas características bastante interesantes. Vamos a comenzar observando qué es lo que ocurre con los puntos de ebullición. Para eso, pues, es interesante que nosotros comparemos un alcohol con otras estructuras con pesos moleculares bastante similares. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el etanol con un peso molecular de 46. Tenemos un éter, el dimetiléter, con un peso molecular igual al etanol de 46. Y tenemos un alcano, que en este caso es el propano, con un peso molecular bastante similar, que es 44. Ahora fíjense que yo quiero que ustedes observen aquí los puntos de ebullición. Estos puntos de ebullición son evidentemente bastante diferentes. El punto de ebullición del etanol es de 78, el del dimetiléter de menos 25 grados y el del propano de menos 42. Prácticamente estos dos, el éter y el propano, a temperatura ambiente son gases, mientras que el etanol a temperatura ambiente es un líquido. ¿A qué se deben estas diferencias tan abismales en los puntos de ebullición? Si ustedes se acuerdan de su química general, ustedes saben que hay ciertas características o hay fuerzas intermoleculares que tienen una influencia bastante fuerte en los puntos de ebullición. Entonces, si ustedes se acuerdan de cuáles son esas fuerzas, ustedes me dirían entonces que existen las fuerzas dipolo-dipolo, que están las fuerzas de dispersión de London y que están las fuerzas intermoleculares que son los enlaces de hidrógeno. Todas estas fuerzas tienen influencia en los puntos de ebullición. Vamos a ver, por ejemplo, en el alcohol. El alcohol tiene grupos aceptores de enlaces de hidrógeno y también tiene grupos donadores de enlaces de hidrógeno. Si ustedes se acuerdan de cuando ustedes aprendieron o estudiaron eso de los enlaces de hidrógeno, ustedes se acuerdan o saben que todo compuesto que tiene donadores de protones, como por ejemplo enlaces OH, los enlaces nitrógeno-hidrógeno o los enlaces azufre-hidrógeno, son capaces de donar protones. Pero además de que la molécula debe tener estos donadores de protones, debe también tener aceptores de protones. En este caso, los pares de electrones no enlazados resultan ser aceptores de protones. Entonces, si ustedes se fijan, en el alcohol, una de las moléculas actúa como donador de protones, que sería esta región de acá, y una segunda molécula sería la receptora de los protones y formaría este enlace de hidrógeno. En el caso de los éteres, el éter no tiene donadores de protones, pero las moléculas
sí pueden aceptar enlaces de hidrógeno, sí son aceptoras de protones. Pero en este caso no se puede formar un enlace de hidrógeno porque una molécula, como en el caso del alcohol, una molécula debe ser donadora y la otra molécula debe ser receptora. En el caso de los éteres solamente hay regiones aceptoras de protones y no hay donadores de protones. Por lo tanto, en los éteres no se pueden formar enlaces de hidrógeno. Las únicas fuerzas o las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas de éteres de los éter son las dipolo-dipolo, en las que estos enlaces oxígeno-carbono están polarizados. Aquí tenemos una carga parcial negativa y aquí tenemos una carga parcial positiva. Las atracciones dipolo-dipolo indican que las moléculas se reorganizan de tal forma que un extremo, el extremo positivo o el extremo con la carga parcial positiva se orienta al extremo con la carga parcial negativa de una segunda molécula, que sería como la orientación en la que se encuentran en esta parte de acá. Entonces los éteres solamente tienen atracciones dipolo-dipolo, y en el caso de los alcoholes, además de esas atracciones, porque también son enlaces polarizados, también tenemos la formación de enlaces de hidrógeno. Y estos enlaces de hidrógeno son enlaces muchísimo más fuertes que los dipolo-dipolo y que las de dispersión de London también. Por lo tanto, estas moléculas están mucho más fuertemente unidas y es mucho más difícil que estos enlaces se rompan. Es decir, que se requiere mayor energía para separar estas moléculas y lograr que haya un cambio de fase. Por lo tanto, esa es la explicación por la cual estos alcoholes tienen un punto de ebullición muchísimo más grande que en el caso de los éteres. En el caso del propano, por ejemplo, estos tienen un momento dipolar bastante pequeño, muchísimo más pequeño que los éteres. Eso significa que en este caso tenemos prácticamente unas moléculas casi que nada polares, por lo tanto no se van a dar atracciones dipolo-dipolo de una forma tan fuerte, y principalmente las únicas fuerzas intermoleculares que mantienen unidas a las moléculas del propano son las de dispersión de London. Lo que hace entonces que los puntos de ebullición o que las moléculas se encuentren incluso mucho más débilmente unidas que en el caso del éter, lo que explica entonces el punto de ebullición más bajo que presenta el propano. En cuanto a la solubilidad en agua, la solubilidad del agua de los alcoholes va a depender mucho de la estructura del alcohol. Entonces, para analizar esto, debemos destacar que los alcoholes pueden ser separados en dos regiones. La región, esta de acá, que es una región hidrofílica, y una región hidrofóbica. La hidrofílica, que es afín al agua, y la hidrofóbica, que repele el agua. Cuanto más grande sea esta región hidrofóbica, entonces el nivel de solubilidad de los alcoholes irá disminuyendo. Y cuanto más pequeña y compacta sea, entonces el nivel de solubilidad en el agua va a ser mucho mayor. Lo cual se puede ver también en esta tabla de acá. Por ejemplo, si ustedes ven acá el metanol, el etanol, el propil y vamos a dejarlo hasta el propil. Son los alcoholes más pequeños que nosotros tenemos, con las estructuras más pequeñas, y son completamente miscibles en agua. Ahora quiero que ustedes vean estos casos de acá. El terbutil, que sería este de acá, el alcohol terbutílico, y por ejemplo el butanol normal. 1, 2, 3, 4, ahí está. 1, 2, 3, 4 carbonos. Si ustedes se fijan, esta región hidrofóbica es mucho más extensa, es lineal y abarca un área mayor que esta zona de acá, que esta región de este otro alcohol, que está mucho más compacto. Eso explica por qué el terbutil es completamente miscible en agua
¿Y por qué el butil solamente tiene un 9.1% de miscibilidad a pesar de que tienen la misma cantidad de carbonos ambos alcoholes? Entonces, el grado de solubilidad va a depender de qué tan compacto y qué tan pequeña sea la región hidrofóbica. En cuanto a la acidez, si ustedes recuerdan lo que ocurría con el agua, ya les había mencionado que los alcoholes tienen una estructura bastante similar al agua y también tienen un comportamiento bastante similar al agua. Si ustedes recuerdan de sus químicas anteriores, saben que el agua puede actuar tanto como ácido como base. Lo mismo ocurre con un alcohol. Un alcohol puede actuar como base extrayendo o desprotonando un ácido para formar un ion osonio, o puede actuar como ácido donando un protón a una base para formar un ion alcohóxido. El grado o la fuerza del ácido o la fuerza ácida que un alcohol va a tener es medido mediante la constante de equilibrio del ácido o mediante el pK sub A que ustedes ya conocen. Ustedes ya saben que cuanto más grande sea el pK sub A, entonces estamos hablando de ácidos más débiles, y cuanto más pequeño es el pK sub A, entonces estamos hablando de ácidos más fuertes. Hay ciertos aspectos que tienen una influencia bastante grande en la acidez que va a presentar un alcohol. Esos aspectos los podemos numerar, básicamente podemos mencionar dos aspectos importantes. El primero es el efecto de sustitución. Si nosotros regresamos a la tabla, nos vamos a dar cuenta de que vamos a observar una disminución en la acidez a medida que aumenta la sustitución en los grupos alquilos. Un ejemplo de eso los tenemos acá. Por ejemplo, este es el ion metóxido que viene del metanol que ha perdido su protón. Y este es el ion terbutóxido que proviene del alcohol terbutílico que ha perdido su protón. Entonces, en este caso, si ustedes ven, el metanol tiene un pK sub A de 15.54 y este otro alcohol tiene un pK sub A de 18. El menor pK sub A corresponde al metanol, lo que significa que el metanol es un ácido más fuerte que el terbutóxido, que el alcohol terbutílico. ¿A qué se debe esto? Hablando específicamente del efecto de la sustitución, observamos que esta parte de acá es mucho más pequeña que esta otra parte de acá. Esta es una parte mucho más voluminosa. Cuando los iones alcohóxidos se forman, estos deben ser solvatados por el agua y es mucho más fácil que el agua se pueda acercar a este oxígeno con una carga negativa que a este otro de acá que está mucho más impedido. Entonces, en este caso estamos hablando de un impedimento estérico. Es más fácil que el agua pueda solvatar a este ion metóxido que a este otro ion terbutóxido. Entonces, la solvatación estabiliza los iones alcohóxidos. Por lo tanto, si es el ion alcohóxido que sea mejor solvatado, va a ser mejor estabilizado también. Entonces, el agua, al poderse acercar con mayor facilidad a este ion metóxido, lo va a solvatar y lo va a estabilizar mejor que en el caso del ion terbutóxido, donde no se puede acercar con tanta facilidad, y por lo tanto la estabilidad de este no va a ser tan grande. Ese sería en cuanto al efecto de la sustitución. Otro aspecto importante es el efecto inductivo, que se refiere a los sustituyentes que se encuentren unidos al alcohol. Y estamos hablando específicamente de sustituyentes atractores de densidad electrónica que provocan un aumento en la acidez de los alcoholes. Por ejemplo, miremos esos dos ejemplos de acá. Por un lado tenemos el etanol, que tiene 2 carbonos, y por este otro lado tenemos el 2-cloroetanol, siempre con 2 carbonos,
pero con la diferencia que ahora en esta cadena de acá tenemos un cloro, que ustedes ya saben que los cloros son atractores de densidad electrónica, ¿ya? Cuando estos alcoholes pierden su protón, en el primer caso se forma el ion etóxido y en este otro caso se forma el ion 2-cloroetóxido. Si ustedes se fijan, entonces aquí vamos a tener una diferencia bien clara. Aquí tenemos este grupo atractor de densidad electrónica y en este otro grupo de acá, en este otro ion, no tenemos ese otro grupo. Por lo tanto, la densidad electrónica está súper concentrada en esta zona de acá, lo que hace que este ion sea bastante inestable. En este otro caso de acá, la densidad electrónica ya no está localizada en esta zona, sino que ahora está siendo compartida por este grupo de atractor de densidad electrónica. Por lo tanto, este ion etóxido o este ion 2-cloroetóxido es muchísimo más estable que en el caso anterior. Es por eso que el 2-cloroetanol es un ácido más fuerte que el etanol. Cualquier cosa que estabilice a los iones etóxidos, entonces hace que el alcohol de donde proviene tenga una acidez mayor. Otro ejemplo serían estos de acá. Si ustedes se fijan, este es un ion terbutóxido y en este otro caso los hidrógenos han sido sustituidos por un haluro, que en este caso es el flúor, también atractores de densidad electrónica, que estabilizan la carga negativa del oxígeno. En este caso no hay ningún grupo que estabilice esa carga, por lo tanto, este es un grupo mucho más estable que este otro de acá, lo que haría entonces que el alcohol de donde proviene este sea un ácido muchísimo más fuerte. En el caso de los fenoles, vamos a ver, este fenol tiene una estructura bastante similar a la del ciclohexanol, ustedes se fijan acá. Cuando estos se desprotonan, en el caso del ciclohexanol, se forma el ion alcóxido. Y cuando se desprotona el fenol, se forma el ion fenóxido. Ahora, el pK-A del ciclohexanol es de 18, mientras que el del fenol es de 10. Hay una diferencia súper grande. Eso significa que al tener un pK-A muchísimo más pequeño, el fenol resulta ser un ácido mucho más fuerte que el ciclohexanol, es decir, que dona o que se desprende de su protón con mucha mayor facilidad que el ciclohexanol. ¿A qué se debe eso? Yo les mencionaba antes que cualquier cosa que estabilice el ion que se forma, entonces favorece a que el alcohol de donde proviene ese ion sea mucho más ácido. En este caso, por ejemplo, esta carga negativa es estabilizada por resonancia por estos dobles enlaces que se encuentran en el anillo aromático, con esto que ustedes ven acá abajo. En este primero, en el ion alcóxido del ciclohexanol, esta carga negativa no puede ser estabilizada por nada, por lo tanto este sería un ion muy inestable comparado con este otro ion de acá, que es estabilizado por resonancia. Entonces la estabilización por resonancia hace que este ion sea mucho más estable y que por lo tanto el fenol de donde proviene tenga una acidez bastante aceptable, bastante alta, ¿ya? Muy bien. Esos iones alcóxido que se forman cuando un alcohol se desprotona, en química orgánica son bastante deseables, porque estos tienen ciertas características que son de mucho interés en la química orgánica, porque son nucleófilos y bases bastante fuertes y pueden ser empleados en una gran cantidad de reacciones para formar una gran variedad de otros compuestos. Entonces, la formación de ese ion alcóxido en muchos casos se busca precisamente para ser utilizadas en esas otras reacciones que les menciono.
Algunas de las técnicas que se utilizan para la formación de los iones alcoxído emplean sodio o potasio metálico. Los alcoholes más pequeños, como por ejemplo el metanol y el etanol, reaccionan bastante rápido con el sodio metálico. Los alcoholes secundarios y los terciarios reaccionan más lento con el sodio metálico y generalmente en muchos casos estos alcoholes, el secundario y el terciario, se hacen reaccionar en lugar de sodio, se hacen reaccionar mejor con potasio, pues precisamente porque este potasio es mucho más reactivo que el sodio. Sin embargo, en algunos casos, los alcoholes no reaccionan bien o reaccionan demasiado lento tanto con el sodio metálico como con el potasio y se utiliza en esos casos entonces una alternativa que es el hidruro de sodio, este de acá. Ese hidruro de sodio generalmente se utiliza con el disolvente tetrahidrofurano, perdón. Entonces, estas son las reacciones con las que, en las que intervienen esos iones o estos metales para la producción de los alcoxídos. Esto es utilizando sodio, utilizando potasio y utilizando el hidruro de sodio. En el caso de los fenoles, recuerdan ustedes que los fenoles tienen una acidez bastante más grande o más alta que los alcoholes normales. Entonces en los fenoles se utiliza el hidróxido de sodio para formar el ion fenóxido. Ahora, ustedes podrían preguntarme a mí, ¿por qué no usar el hidróxido de sodio, por ejemplo, con metanol? Vamos a poner aquí el metanol. A ver, perdón, el etanol. Vamos a ver aquí. Vamos a ver si lo puedo ver. A ver, vamos a ver. Aquí yo voy a poner el etanol. Hagan caso omiso a esto. Voy a poner acá el etanol, 1, 2. Y voy a suponer vamos a decir que yo lo quiero hacer reaccionar con el hidróxido de sodio. Entonces del otro lado yo voy a tener el ion etóxido formando una sal con el sodio y voy a tener también la formación de agua. Si ustedes se acuerdan de la tablita anterior, vamos a ver que el pK sub A del etanol es de 16, mientras que el pK sub A del agua es de 15.74. Entonces analicemos esta reacción. El pK sub A del alcohol, del etanol, es de 16 y por el otro lado se me está formando agua con un pK sub A de 15.74. El pK sub A es menor, del agua es menor, lo que significa que el agua va a ser un ácido más fuerte que el etanol. Por lo tanto, esta reacción estaría desplazada ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Por lo tanto, en el caso del etanol, el hidróxido de sodio no es una buena alternativa, para generar el ion etóxido. Y las mejores alternativas para esto resultan ser estos de acá, el sodio metálico o el potasio metálico o el hidruro de sodio. Solamente el hidróxido de sodio funciona bien solamente con los fenoles, debido a este pK sub A demasiado pequeño. Si ustedes se fijan acá, tiene un pK sub A mucho menor que el agua, lo que significa que el fenol es un ácido más fuerte que el agua y en este caso la reacción estaría desplazada hacia la derecha y se favoreciendo la formación del ion fenóxido. ¿Ya? Muy bien. Hay algunos alcoholes que tienen un interés comercial bastante importante por la utilización elevada que estos tienen. Por ejemplo, podemos comenzar hablando del metanol. El metanol es utilizado bastante como disolvente industrial, como materia prima para otros compuestos, como por ejemplo ésteres metílicos, compuestos usados en plásticos, medicinas,
combustibles y disolventes, y también es utilizado como combustible para motores de combustión interna, como mezcla con la gasolina, por ejemplo, o como mezcla o utilizado completamente puro. La reacción industrialmente se produce a través de la reacción catalítica del monóxido de carbono con hidrógeno a unas temperaturas y presiones bastante altas utilizando estos catalizadores de acá. Esta mezcla del monóxido de carbono con el hidrógeno se conoce como gas de síntesis y este se produce por la quema o por la combustión de carbón en presencia de agua a altas temperaturas. Es aquí donde se obtiene el gas de síntesis que es utilizado para la generación del metano. Otro alcohol que tiene un interés comercial bastante elevado es el etanol. Este etanol, el uso principal es en bebidas alcohólicas, también se utiliza como disolvente y también se utiliza como combustible para motores. La forma de producir el etanol es mediante fermentación de azúcares y almidones, donde levaduras procesan la glucosa y la convierten en etanol. La cosa aquí es que esta disolución que resulta de este proceso de fermentación únicamente tiene entre el 12 y el 15% de etanol. Y en muchos de los usos donde se emplea etanol, ese porcentaje es demasiado pequeño para ser utilizado. En algunos casos se requiere que el etanol incluso esté en un porcentaje del 100%. Algunas bebidas alcohólicas tienen hasta 40% de etanol. Por lo tanto, esta disolución que resulta de acá debe pasar por un proceso de destilación para poder obtener etanol con una pureza más elevada. Entonces aquí, mediante un control de temperaturas, se vaporiza el etanol y luego es condensado nuevamente en un intercambiador de calor y se obtiene alcohol, solamente que ese alcohol que se obtiene acá alcanza un máximo del 95% de etanol, el resto es agua. ¿Por qué mediante esta unidad, proceso unitario, no se puede tener un alcohol más puro que eso? Pues porque la mezcla esta de etanol y agua forma un azeótropo aproximadamente en esa concentración. ¿Qué es un azeótropo? Para quienes todavía no están familiarizados con este término, un azeótropo es una mezcla que tiene un punto de ebullición menor que los componentes individuales puros. Por ejemplo, en este caso estoy hablando de etanol y agua. El etanol tiene un punto de ebullición de 78.3 y el agua tiene un punto de ebullición de 100. Y esa mezcla de etanol-agua en esta concentración tiene una temperatura de ebullición menor a ambos, menor a 78 grados. Por lo tanto, en este punto ya no es posible seguir separando el etanol del agua. Entonces, si se requiere un alcohol más puro que esto, si se quiere llegar, por ejemplo, al 100%, entonces el etanol que sale de este condensador debería pasar por otra unidad de deshidratación, que se puede emplear una unidad de lechos empacados que ha sido rellenado con algún agente desecante o deshidratante, como por ejemplo el óxido de calcio o zeolitas. ¿Ya? El etanol también puede ser producido mediante una reacción catalítica en fase gaseosa de agua con etileno, que es esto de acá. Esta reacción se lleva a cabo a presiones y temperaturas altas también y se utiliza como catalizador el óxido de fósforo 5 o el óxido de tungsteno. Se utilizan también otros catalizadores, pero los más frecuentes son estos de acá. Esa sería la otra forma de generar el etanol. Y por último, el otro alcohol que tiene un interés comercial bastante elevado es el propan-2-ol, o generalmente conocido mediante su nombre común, el alcohol isopropílico. El principal uso de este alcohol es como alcohol desinfectante
y se produce mediante una hidratación catalítica del propileno a presiones y temperaturas elevadas empleando catalizadores. Entonces esos son los tres alcoholes con mayor interés comercial, y el video lo vamos a dejar hasta acá. En el próximo video estaremos hablando de la síntesis de los alcoholes y entre otras cosas. Muchas gracias por su atención.